Vemos a hablar de femicidios y tenemos dos casos emblemáticos. Por un lado, Fernando Farré, por el otro, Mangieri. Fernando Farré, que lo comentábamos ayer, antes de ayer en realidad, salía la condena por jurado, finalmente condenado a prisión perpetua, 35 años, mismo resultado, mismo fallo que fuera avalado por la Cámara de Casación en el caso de Jorge Mangieri, que va a tener que cumplir esos 35 años de prisión y podría salir en libertad recién en 2048. Muy bien, con 80 años, ¿no? Con 80 años. Con 80 años, bueno, muy bien. Y cuando uno habla de femicidios, también hablamos de las víctimas colaterales, hablamos de lo que queda, ¿no? De los padres, hablamos de los hijos, hablamos obviamente de los tíos, de los amigos. Bueno, nosotros aquí en los medios le damos muchísima comunicación en el momento, cuando se conoce la condena, pero después la vida sigue el día a día y hay que poder sobrellevar, ¿no?, semejante atrocidad. Hoy está aquí muy valientemente acompañándonos y para compartir con nosotros su historia, Mara Ávila. Su madre, María Elena Gómez, fue asesinada por su pareja en el año 2005, ¿no? Mara, vos estudiaste Ciencias de la Comunicación y decidiste convertir tu dolor en el documental Femicidio, que al principio fue un corto, ahora ya es un largo, ahora nos vas a contar de eso, un caso múltiples luchas. Muchísimas gracias, Mara, por estar hoy aquí. Contanos primero, ¿qué pasó con tu mamá? Bueno, mi mamá, que como bien dijiste se llamaba María Elena Gómez, la conocían como Mariela o sus alumnas de inglés como Miss Mariela, le decían. Fue asesinada por su pareja de entonces, Ernesto Narcisi, en Puerto Madero, y esto fue comunicado por los medios en su momento como un drama pasional en Puerto Madero. Y bueno, yo me enteré de hecho por un llamado del señor del garage que lo estaba viendo por Crónica TV. Bueno, la causa fue catalogada como un homicidio simple, el juicio lo tuvimos en 2007, yo fui querellante y a él le dieron 9 años, una pena que luego fue reducida a 8 y en julio de 2013 salió en libertad. Todavía no estaba tipificado el femicidio. Claro, no estaba el agravante del femicidio, que es de 2012, que se incorporó en el Código Penal. ¿Cómo se iba? Escucho a Mara y noto cómo se va transformando la lucha no solo de ustedes los querellantes, sino incluso mencionabas recién en los medios que se hablaba, ¿te acordás, Sinona, cuando se hablaba de crímenes pasionales? Totalmente. Cómo se fue creciendo como sociedad y nosotros también como medios, incluso desde lo legal con la figura del femicidio, todo ese proceso se fue dando durante estos años. ¿Cómo lo viviste vos eso? Bueno, justamente como decía ella, mi primera motivación para hacer esto, que ahora se convirtió en un largo, o que va a ser un largo, primeramente yo quería hacer un corto para las facultades sociales, de hecho esto va a ser mi tesina audiovisual, sí. Y comencé analizando cómo los medios, los diarios en particular, cubrieron el caso de mi mamá, que fue el 19 de julio, por las dudas lo repito, de 2005. Sí. Y luego lo comparé con otro caso de una chica que se llamaba Agustina Salinas, que fue también asesinada en Puerto Madero, y el caso fue de 2015. Entonces lo que comparé es que, bueno, en 2005 se tituló el caso de mi mamá, drama pasional en Puerto Madero, crimen pasional en Puerto Madero, y luego el caso de Agustina, bueno, ya se comunicó más como un femicidio, de otra manera, pero sin embargo los medios insisten con esta cosa de meterse en la vida de las víctimas, digamos, seguir revictimizándolas. Vos tenías edad de lectura de diarios en aquel momento, o sea, que vos tuviste contacto con esas tapas de diarios, con esas noticias en el momento en que perdiste a tu mamá y cómo eso te pegó a vos. Mira, imposible abordar esto como objeto de estudio a mis 25 años cuando pasó lo que pasó y con todas las cosas que yo tenía de las que tenía que ocuparme, ser querellante, bueno, mi mamá tenía un instituto de inglés y demás. Así que esa distancia, digamos, la pude recién tomar cuando empecé a hacer el documental que se llama Femicidio, un caso múltiples luchas, que me tiene como protagonista, como una hija de una víctima. Y así fue que en 2014 sí me atreví a ir a la hemeroteca del Congreso y vi todo el material que había al respecto, donde el cadáver de mi mamá en Crónica estaba en la tapa. Crónica decía cosas espantosas que eran mentira, como que la habían apuñalado en la vagina, mientras que fue en el tórax,
que se podría tratar de una escena como del film Atracción Fatal. Eso estaba en el diario Crónica de 2005. Claro. Entonces, bueno, sí, analicé eso. Y allí estabas vos como, perdóname, Tommy, allí estabas vos como hija de María Elena, teniendo que leer semejantes atrocidades, además del dolor que ya cargabas al no tener a tu mamá, ¿no? Sí, pero como decimos siempre con Caro Reynoso, que es la productora ejecutiva del documental, que ella es una militante, feminista, cineasta. Este documental no se trata de quedarnos en ese lugar de víctimas, sino de poder fortalecernos, empoderarnos, como quieran llamarlo, y salir justamente de ese lugar, luchar y bueno, y darnos cuenta de que podemos hacer algo. En mi caso, mi motivación es no solamente atravesar mi duelo, que lo he hecho a través de este film, lo estoy haciendo, sino poder darle voz a mi mamá que no está y poder ayudar en la visibilización de esta problemática social que requiere que hablemos cada vez más y que nos involucremos, que salgamos a la calle y que luchemos. Claro. Hablás, Mara, de procesos, hablás de luchas. Te quiero preguntar sobre tu proceso, no solo con el caso de tu mamá, sino con el caso de la violencia machista en general. Leí en algún lado que en algún momento le echabas la culpa, a tu mamá no le echabas la culpa, pero sí estabas un poco enojada con ella por haber elegido a ese hombre, y que con el correr de los años fuiste entendiendo que ella era una víctima y que a la víctima no hay que juzgarla nunca. Sí, por eso creo que es importante involucrarnos políticamente, digamos, entender que esto es una problemática política, social, y esto fue lo que siempre agradezco a mis amigas de sociales con las cuales me empecé a vincular, que además eran alumnas de mi mamá, y nos encontramos en la facultad en 2010 y empezamos como a... Bueno, ellas me hicieron ver que lo de mi mamá no era un crimen pasional, ni mucho menos, sino que era un femicidio con toda la problemática de la violencia de género. Y bueno, realmente mi mamá no pudo escapar de lo que le sucedió. Como parte del trabajo del documental, yo accedí a información porque pregunté, porque nadie me vino a contar nada, acerca de que mi mamá le había golpeado a este tipo antes, que le habían aconsejado que hiciera la denuncia. Ella desestimó ese consejo. Entonces pienso, bueno, si esto hubiera sucedido ahora, con toda la información que tenemos, quizás, bueno, ella hubiera ido a hacer la denuncia. Claro, ¿qué hubiera pasado? No sé si eso le hubiera servido, pero bueno, tal cual, digamos, porque a veces no te toman la denuncia o tenés la perimetral y el tipo te termina asesinando igual. Pero... digamos, mi mamá no pudo zafar, o sea, fue una víctima realmente. Entonces, bueno, espero que... Claro, y ahí notás la importancia de que hoy se esté hablando aquí, como lo estamos hablando nosotros ahora, que esté sobre el tapete, que esté en agenda de las políticas públicas y también de los medios de comunicación, que eso hacen que las víctimas que pueden estar hoy viendo televisión puedan tomar algún otro tipo de decisión, ¿no? Sí, bueno, todavía falta hacer mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Para que se pueda prevenir, para que también los jóvenes, las adolescentes, no sé, se puedan informar, que se cumpla la ley de educación sexual integral. A eso quería preguntarte, ¿qué falta a nivel de implementación de políticas públicas? ¿Se ha avanzado, no solo a nivel social, no solo a nivel medios y no solo a nivel legislativo, que es lo que venimos hablando hasta ahora? ¿Qué falta a nivel educación, cuáles son las prioridades para vos? Bueno, yo justamente venía leyendo una nota de María Florencia Alcaraz, porque le pregunté qué pasa con esto del presupuesto, ¿hay más presupuesto, no hay más presupuesto? Bueno, lo que ella me decía es que, lo que decía en una nota es que, digamos, el presupuesto tal vez aumentó, pero está reducido, ellas dicen, en un 8% debido a la inflación. Y que la mayor parte del presupuesto se destina a los refugios. Entonces, no sé, para mí hay que declarar la emergencia nacional y hay que tomar una actitud más proactiva. No me gusta mucho esa palabra, pero, digamos, no solo prevenir, sino informar. Y
no sé, dar herramientas. Claro. Ahora, Mara, por último, pero agradeciéndote también enormemente que estés compartiendo esto con nosotros, realmente sos un ejemplo, porque transformar el dolor como lo has transformado es una muy buena salida y requiere de mucha valentía. Vos hoy contabas que el asesino de tu madre tuvo solamente 9 años de condena, después se la redujeron a 8, o sea, él ya hoy está libre. Sí. Sí, lo cual también para mí ha sido bastante traumático y tuve que entender que, bueno, que yo también padecía estrés postraumático, así que, bueno, eso también quizás es interesante mencionarlo, que bueno, las hijas, los hijos de las víctimas tienen toda una serie de secuelas, y que bueno, también estaría bueno, como sé que está el proyecto de Ley Brisa, digamos, para acompañar económicamente claro. a los hijos y las hijas de las víctimas, digamos que son tal vez a veces invisibilizados. Totalmente. Mara, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros, felicitaciones por esto y te va a ir muy bien seguramente en esta ¿Tiene fecha de tesina, estreno ya en documental? El año que viene, no sé exactamente cuándo, pero en 2018. Te esperamos bueno, cuando salga. Claro que sí, Gracias. por supuesto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Mara Ávila.